Hola, hola, buenos días al Espíritu Santo, ya estamos aquí, Dios les bendiga. Estamos en un devocional más de Buenos días Espíritu Santo, donde hoy les damos la bienvenida a este devocional de Buenos días Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno y creemos que la misericordia de Dios está con nosotros cada mañana. Hoy quiero hablarte sobre el tema más que vencedores. El tema es más que vencedores y nos vamos a basar en la palabra de Dios en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestro devocional. Quiero saludar a todos los que empiecen a conectarse. Dios les bendiga. Le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Sabemos que nuestro Dios y buen Padre, pues se agrada, ¿verdad? De que cada mañana, de que cada día estemos buscando su presencia, de que en todo momento estemos glorificando su nombre. Y hoy, pues bueno, yo me alegro mucho de que ya estén aquí, que se empiecen a conectar. Si pueden compartir, compartan, me ayudaría muchísimo, sería de mucha bendición. Y bueno, pues que así podemos compartir el Evangelio a más personas y me daría mucho gusto que pudiéramos llegar a personas que realmente ahorita pudieran estar necesitando esta palabra. Yo sé que esta palabra a muchos puede ministrarlos, a mí en lo personal me ha ministrado mucho cuando yo pensé que estaba derrotada, que ya no podía hacer más en mi vida, que no había solución para muchos problemas. Cuando yo leo esta palabra en Romanos 8:28, el Señor me dio las fuerzas y me dio una identidad y me dio autoridad de reino. Así que, bueno, pues vamos a compartirlo. Sí, por- dice Romanos 8:28, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 8:28, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nuevamente te lo voy a volver a leer para los que se vayan conectando. El tema es más que vencedores y la palabra clave con la cual hoy vamos a estar compartiendo ese devocional es Romanos 8:28 y dice que es más que vencedores. Te lo voy a leer así. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si nosotros entendemos la palabra aquí en Romanos 8, leemos el contexto. El apóstol Pablo, que sabemos que, bueno, que él fue el que escribió esta carta, el apóstol Pablo siempre hablaba sobre tener una fe bien puesta en el Señor Jesucristo, estar bien firmes en que en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de la condenación, en medio de la tribulación, en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de la abundancia, en medio de la enfermedad, en medio de la persecución, en medio de tantas cosas, nosotros pudiésemos declarar y pudiésemos decir, ¿verdad? Que nosotros todo lo podíamos en Cristo que nos fortalece, que somos más que vencedores, que para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. Y vemos cómo Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo siempre trataba de darnos una palabra o trata de darnos una palabra, porque hasta el día de hoy la palabra de Dios sigue vigente, pero vemos cómo la palabra de Dios es tan necesaria en nuestras vidas y en la actualidad que nosotros muchas veces, hermanos, estamos pasando por estas aflicciones que pasó Pablo. Por eso es que yo creo que Dios le permitió a Pablo pasar tantas cosas para que tú y yo pudiéramos ver que de todas las cosas se puede salir. Pablo pasó por persecución, Pablo estuvo pasando o padeciendo, se puede decir, una enfermedad que hasta ahorita pues muchos teólogos siempre están debatiendo en que si era un tumor, que si era algo que tenía él aquí, con lo cual él estaba batallando y muchas situaciones con su salud. Y a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar de todo lo que Pablo padecía, porque él dice que se dolía de esta enfermedad, y le llamaban que era un aguijón, el aguijón de Pablo o el aguijón de la carne de Pablo. Y vemos cómo es que él, a pesar de tener este aguijón o de tener este
padecimiento, en este sufrimiento, Pablo, aún así, él seguía glorificando a Dios, él seguía declarando que Dios es bueno, él seguía creyendo que Dios se iba a glorificar en las cosas que él estaba pasando, porque él sabía y declaraba, y lo estamos viendo aquí en Romanos 8, dice cuando empieza en Romanos 8:1, empieza diciendo viviendo en el Espíritu. Entonces, él sabía, y porque dice espíritu, hermanos, con E mayúscula. ¿Sí se da cuenta? Cuando empieza Romanos 8:1 empieza diciendo viviendo en el Espíritu. Entonces dice así, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, para mí es importante siempre explicarte esto de espíritu con E mayúscula, espíritu con E minúscula, porque muchas veces no sabemos el contexto y no sabemos de quién se está tratando, ¿verdad? De qué espíritu está hablando, si está hablando de Dios, si está hablando de nuestro espíritu de vida. Y aquí él está diciendo viviendo en el espíritu, pero en el espíritu de Dios, porque está escrito con E mayúscula. Entonces, esa es una de las cosas que a mí me agrada mucho leer, porque Pablo, o bueno, el apóstol Pablo sabía que había muchas cosas en la carne, que tú y yo íbamos a padecer situaciones en la carne que íbamos a vivir y que la verdad para nosotros iban a ser un tanto difíciles de sobrellevar, de sobrepasar, y que a lo mejor esas pruebas para nosotros iban a ser muy, muy difíciles de estar superando, pero Dios sabía que nosotros necesitábamos al Espíritu Santo. Entonces, una vez que Jesucristo se convirtió en nuestro Señor y Salvador, porque lo confesamos como único y Señor Salvador de nuestra alma, dice que Él depositó su espíritu sobre nosotros, ¿sí? Dios depositó su espíritu sobre nosotros, el espíritu con E mayúscula. Cuando habla del espíritu con E mayúscula, que está escrito con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo de Dios. Entonces, Pablo te estaba diciendo, viviendo conforme al Espíritu Santo, no conforme a tu espíritu, no conforme al mío, no conforme al espíritu de vida, sino que tú y yo íbamos a estar viviendo a partir de que teníamos a Jesús como Señor y Salvador, como íbamos a estar viviendo con el Espíritu Santo, ¿verdad? El que nos iba a ayudar. Por eso dice, ahora pues, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice aquí, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu, y es el espíritu con E mayúscula, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero fíjese lo que dice aquí en el 7, en el 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu con E mayúscula es vida y paz. Ahora vamos a irnos hasta Romanos 8 y vamos a ir ahí al 28, donde tiene un título donde quiero llegar al tema de es más que vencedores. Aquí eso es algo profético, no te está diciendo, a lo mejor vas a ser vencedor. Puede que seas vencedor. Mira, si te esfuerzas un poco más, puede que seas vencedor. Mira, si tú haces esto y esto y esto y esto, vas a ser vencedor. Mira, si tu adversario no es tan grande, puedes ser vencedor. No, no está diciendo nada de esto. Él te está asegurando, él te está profetizando, él te está declarando que ya somos más que vencedores. ¿Que somos qué? Más que vencedores. O sea, ya lo está profetizando, ya lo está declarando y esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque nosotros estamos viendo entonces, hermanos, cómo es que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos hizo a nosotros más que vencedores. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque Jesucristo venció a la muerte. Jesucristo venció a la muerte en la cruz del Calvario.
Entonces, por eso es que usted y yo ya no vivimos en condenación, ahora vivimos bajo la gracia, abrazamos la gracia, respetamos la gracia, tratamos de no caer de la gracia, vivir siempre en su misericordia, en su obediencia y bajo su gracia. Y dice que ante todas las cosas somos más que vencedores. ¿Somos qué? Más que vencedores. Por eso para mí es importante saber y decirte que tú y yo no es que vayamos a ser más que vencedores, no es que posiblemente nos convirtamos más que vencedores, es que Dios te está asegurando en Jesucristo, ya eres más que vencedor. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros sepamos la palabra, que nosotros la declaremos en el día malo, en el día de la prueba, en el día de la provocación. Para mí es bien, bien importante, es súper importante que tú y yo sepamos que hay una porción dentro de la Biblia donde nos estaba declarando ya el Señor que nosotros ya éramos más que vencedores, que ante cualquier diagnóstico de enfermedad, tú y yo somos más que vencedores, que ante cualquier evento legal, cualquier suceso legal, cualquier situación legal, que esté pasando en nuestras vidas y que para nosotros es casi imposible porque no tenemos dinero, porque no tenemos un abogado. Dice que abogado tenemos a Jesucristo, ¿verdad? Que Él aboga por nosotros delante del Señor. Y si tú y yo tenemos, no sé, alguna batalla, tenemos alguna guerra, Él iba a pelear por nosotros. Él es Jehová Gibor, varón de guerra. Él es Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Él es Jehová Nisi, que va al frente de ti como tu bandera, como tu estandarte, y va abriéndote camino. Dice que en la enfermedad Él es Jehová Rafa y que por sus llagas tú y yo ya fuimos curados. Dice que cuando tú necesites dinero, declares Ageo 2, ¿verdad? Cuando dice mía es la plata, mío es el oro. Dice en Mateo 6 también, cuando está hablando que si las aves que no acumulan ni recogen, ¿verdad? Ellas, Dios las alimenta. ¿Cuánto más nosotros que somos sus hijos? Dice que Él es el dueño de todas estas cosas, que si tiene cuidado, ¿verdad? De ellos, que son pues animalitos, imagínense de nosotros que somos hijos. Entonces, ¿cuánta palabra, hermanos, es que nosotros estamos aquí aprendiendo y declarando de que somos más que vencedores? No hay nada, hermanos, que usted y yo no podamos vencer en Cristo Jesús. Por eso también Pablo decía en Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no hay nada que no se pueda vencer cuando Cristo es quien nos fortalece, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas, cuando Cristo es el que va al frente de nosotros, cuando Cristo es el centro de nuestras vidas y el guía que necesitamos como el buen pastor, dice el Salmo 23, ¿verdad? Porque el Señor es mi pastor y nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y quién es su buen pastor? El Señor Jesucristo. Entonces, mientras el Señor Jesucristo sea nuestro buen pastor, mientras Él nos esté enseñoreando, nos esté pastoreando, Él nos esté guiando, Él nos va a dirigir a aguas de reposo, Él nos va a pastorear, Él nos va a apacentar, Él nos va a dar paz en medio de la tormenta, ante cualquier situación, ante cualquier problema que tú tengas, ante cualquier cosa que estés viviendo, ante cualquier diagnóstico, ante cualquier amenaza, ante cualquier suceso que pareciera que se salió de control, ante cualquier cosa que estás viviendo ahorita, tú ya eres más que vencedor. Yo ya soy más que vencedora y lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Sabe algo? A veces nosotros tenemos ya la palabra profética declarada sobre nuestras vidas, pero no la estamos tomando. Tenemos la palabra profética que está viva, que es eficaz y que no regresa vacía, pero no la estamos creyendo. Tenemos la palabra profética, pero no la atesoramos en el corazón. No la estamos creyendo. ¿Y sabe algo? Que es lo más triste, que empezamos a creer mentiras del diablo, como tú estás enfermo, no te vas a curar, es una enfermedad terminal, mira, te van a quitar esto, el banco te va a quitar las cosas que tienes, mira, no tienes dinero, mira, no tienes despensa, mira, estás solo, mira, te abandonaron, mira, nadie te quiere, mira, estás acabado,
mira, estás derrotado, mira, no te puedes mover. Y empieza uno a creerse todas las mentiras del diablo. Y es bien fácil creérselas porque alguien le dice, ay, no vas a poder, ese trabajo no es apto para ti, tú no estás preparado. Entonces abrazas esa mentira, la atesoras y la empiezas a trabajar en tu mente y ahí estás, no, pues yo no sirvo para nada, a mí nadie me quiere, por eso no me contrataron, porque no me vieron apto, no, yo es que a lo mejor no sirvo para ministrar, no, es que yo a lo mejor yo nunca voy a ser siervo del Señor, no, es que a mí se me hace que Dios ni me quiere porque a mí no me escucha, no, es que a todos los escucha menos a mí, y empezamos, hermanos, de alguna de otra forma, a creerle al diablo sus mentiras. Pero si tú entiendes que el diablo está bajo tus pies porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario, tú eres más que vencedor. Pero si tú abrazas la mentira que es del padre de mentiras, si quieres el padre de mentiras, hermanos, el diablo, el diablo es el padre de mentira. Y cuando tú y yo empezamos a creer mentiras, empezamos a ser desagradables a Dios, porque dice en Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú y yo empezamos a perder la fe, quiere decir que empezaste a creer las mentiras. Cuando tú dejaste de tener fe, empezaste a creer las mentiras. En una ocasión escuché a una persona que me decía que cuando a una persona que discute se le acaban los argumentos, empiezan las maldiciones, empiezan a ofender porque ya no sabe cómo defenderse. O sea, empiezan a decirte mentiras, es que no, que tú no sirves para nada, porque ya no hay un diálogo cordial, ya no hay un diálogo con el cual se pueden arreglar las cosas. Entonces, el diablo siempre te va a mentir, siempre va a decir que tú eres el culpable de todo, que por tu culpa pasan las cosas. Entonces, vemos cómo la mentira siempre va a querer estorbar ante el propósito de Dios. La mentira siempre va a querer acabar contigo, pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. San Juan 14:6. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de Jesucristo. Entonces, en Cristo, te lo vuelvo a repetir, tú y yo ya somos más que vencedores. Yo no sé cuál sea tu problema hoy. Yo no sé cuál sea tu deuda, no sé cuál sea tu diagnóstico, no sé cuál sea tu problema familiar, matrimonial o con los hijos o con tus padres, no sé cuál sea tu problema laboral, no sé cuál sea tu problema en el entorno donde vives, en tu colonia, en tu fraccionamiento, no sé cuál sea tu problema financiero, no sé cuál sea tu problema mental, pero algo te puedo decir, ya somos más que vencedores. ¿Lo crees? ¿O le vas a creer las mentiras al diablo? Yo prefiero creerle a Dios y aunque se tarde la respuesta, como dice Habacuc, mírala que no tarda, ya viene, ¿sí? Espérala que no tarda, ya viene. O sea, viene en camino. Pero a veces nosotros nos estamos desesperando porque vemos más grande el problema. Entonces, no le digas a Dios qué grandes son tus problemas. Mejor dile a tus problemas qué grande es tu Dios, el que te ha hecho más que vencedor. Hermanos, este mensaje es importante que tú se lo compartas a alguien, porque a lo mejor muchas personas a las cuales tú conoces están atravesando por una situación difícil y no están encontrando la salida y empiezan a buscar alternativas no buenas, no sanas, alternativas que aún están ofendiendo a Dios porque son consultas a los muertos, consultas a cosas que no convienen, empezar a hacer cosas ilícitas por desesperación, pero tú compárteles este mensaje para que sepan que ellos ya son más que vencedores, no porque ellos lo hayan logrado, sino porque Cristo vive en ellos. Y si no vive en ellos, invítalos a que crean hoy en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, que si ellos le entregan su alma a Cristo y ellos hoy declaran que son pecadores, pero están arrepentidos y quieren que Jesucristo sea su Señor y su Salvador, Él va a vencer por ellos. Él va a vencer cualquier circunstancia y los va a hacer y los va a convertir en más que vencedores. Hermanos, espero que haya sido de bendición este mensaje. Me alegra mucho el podértelo compartir. Yo soy la pastora Karina Ruiz de la iglesia Come Back Regresa. Espero verte en el siguiente devocional. Buenos días, Espíritu Santo. Dios te bendiga.